Hola, ¿cómo están? Quería dejarles, por las dudas, para algunas de las chicas que faltaron o que no entendieron muy bien la clase del miércoles de histología, estuvimos viendo embriología la primera semana y quería dejarles, por las dudas, un resumen de lo que vimos en la clase. Vimos a partir del PDF que yo les había enviado de embriología, a partir de la página 7, lo que es fecundación. Eso es el tema que vamos a estudiar este año y todo lo que sigue de embriología lo vamos a ver el año que viene. Quiero dejarles algunas aclaraciones como para que tengan en cuenta cuando tengan que hacer el cuestionario. La fecundación son un montón es una secuencia de complejas sucesos que van a ir pasando muy rápidamente en tanto el ovocito y el espermatozoide, que son las dos células germinales que van a formar parte de la fecundación. Ahora, esto habitualmente pasa en la trompa de falopio, en el tercio distal, y nos va a dar como consecuencia de la fecundación, vamos a tener cinco finalidades. Una va a ser estimular la finalización de la segunda división meiótica en el óvulo. Recuerden que el óvulo todavía no había terminado sus divisiones. La otra va a ser restablecer el número diploide de nuestra especie, generar variabilidad genética, determinar el sexo cromosómico del embrión y producir la activación metabólica del ovocito fecundado e iniciar la segmentación del cigoto. A eso vamos a empezar a ver. Cuando ya estén las dos células unidas, ¿sí? Vamos a tener nuestro embrión formado por ovocito y espermatozoide. Va a empezar el cigoto va a empezar esta activación y lo primero que va a hacer es la segmentación. Lo primero que va a pasar. La segmentación van a ser cambios metabólicos que va a sufrir, van a ser muchos días. El embrión todavía va a estar cubierto con la zona pelúcida y va a viajar por la trompa y va a llegar al útero. Y 6 días después se va a implantar, pero ya sin la zona pelúcida. Mientras que pasa este viaje, va a sufrir esta segmentación que van a ser divisiones mitóticas repetidas del cigoto, ¿sí? Vamos a pasar de tener de una célula, vamos a pasar a tener 2, 3, 4, 5. Cada una de estas células que van a formar parte se van a llamar células embrionarias o blastómeras. En nuestra especie, la división va a ser asincrónica. Voy a tener dos blastómeras. Una de las blastómeras se va a dividir antes que la otra. Entonces voy a tener a veces números impares. Cuando tenga 9 células, las células se van a alinear para formar una masa compacta. ¿Para qué? Para que haya mayor interacción. Al estar más compactadas estas células, va a haber mayor interacción entre las células. Eso le vamos a llamar compactación. Esto va a formar el embrioblasto del blastocito, ¿sí? Recordemos que blastocito le vamos a decir a este embrión en este estadio. Cuando yo tenga 12 a 32 células, más o menos, se va a llamar mórula, por el parecido que tiene con la fruta, con la mora. En la mórula yo voy a tener dos clases de células, internas y externas. Una masa celular interna y una masa celular externa, ¿sí? La interna va a originar lo que son tejidos propios del embrión y la externa los que van a ser los tejidos externos, placenta, amnios, etc. En cada una de estas células, de estas blastómeras, se van a activar genes todo el tiempo específicos que van a determinar qué función va a cumplir cada una de estas células y qué es lo que va a pasar siguientemente. Estos genes van a determinar si forman parte de estas dos masas, la celular interna o la celular externa. Hacia el final del estadio de mórula, entre las blastómeras internas se va a formar una cavidad. A esto le vamos a llamar cavitación. Esta cavidad se va a llenar con agua, con iones de sodio, y el espacio se va a llamar blastocele. Este blastocele lo que va a hacer es que en las siguientes etapas va a facilitar que la migración de las células. Recuerden que de estas células que tienen forma de mora, yo voy a tener que se va a diferenciar después a todo un embrión. Entonces, estas células se tienen que ir moviendo, se tienen que ir diferenciando. Entonces, este blastocele va a permitir que migren las células y que se forme el disco embrionario.
¿Qué pasa con la masa interna del blastocito? Dijimos que iba a formar parte del embrión. Entonces, esta capa se va a diferenciar en dos capas. Una que se va a llamar hipoblasto y otra se va a llamar epiblasto. Este es el embrión bilaminar, ¿sí? Yo cuando hable de embrión bilaminar voy a tener la masa celular interna formada por hipoblasto y epiblasto. Va a ser un disco plano y voy a tener estas dos capas, ¿sí? Dentro del epiblasto va a aparecer una cavidad que mucho tiempo después va a formar a futuro la cavidad amniótica. Y otras células del epiblasto también van a formarlo. Bueno, en la segunda semana, el blastocito, ¿sí? Nuestro embrión, va a tener muchos, va a dar lugar a muchos cambios y va a pasar de ser un embrión bilaminar formado por hipo y epiblasto, va a pasar a formar un disco trilaminar, ¿sí? Va a tener ectodermo, mesodermo y endodermo. Mientras que pase esto, de que pasa de 2 láminas a 3 láminas, también va a suceder lo que es la implantación. Implantación, el blastocito ya va a llegar a lo que es el útero, se va a pegar a la pared del útero, va a perder su zona pelúcida y se va a adherir al epitelio uterino. Y lo que va a hacer es que el trofoblasto, que es lo que va a cubrir al embrión, va a proliferar muy rápidamente y se va a transformar en dos láminas, una interna, citotrofoblasto, y una externa, sincisiotrofoblasto. ¿Qué van a hacer estas capas? Van a formar lo que va a ser a futuro la placenta, y el sincisio lo que va a hacer es producir enzimas que van a erosionar los tejidos maternos, permitiendo al blastocito introducirse en el endometrio. Bueno, esto es lo que ustedes tienen en su PDF, ¿sí? Que pueden ver cómo las células se van dividiendo, cómo se va segmentando, cómo se va cavitando también y cómo van pasando los días. Voy a tener ya las 12, 16 células acá en la etapa de mórula a los 3 días. Después, ya cuando va a ser el blastocito, ya voy a tener 4 días con 56 células. Y después ya cuando tenemos macizo celular interno y externo. Vayan siguiendo yo la explicación la di en base al PDF, vayan siguiendo con los dibujos también, porque es de mucha ayuda cuando uno se ubica en el espacio, o sea, al ver los dibujos. El último episodio importante que va a pasar, o sea, último que lo que vamos a ver en este año, es la gastrulación. La gastrulación es el acontecimiento más sobresaliente de la tercera semana de desarrollo. Va a pasar más o menos entre el día 15 y el 18 y se van a establecer las 3 hojas germinativas. Va a ser el ectodermo, mesodermo y el endodermo. El disco bilaminar se va a convertir en trilaminar y el embrión se va a llamar gástrula. El comienzo de la gastrulación sucede con la formación de una línea primitiva en la superficie del epiblasto. Recuerden que teníamos 2 láminas, hipo y epiblasto. Bueno, en el epiblasto, en la línea media va a aparecer una línea primitiva y por esta línea van a migrar todas las células y se van a acomodar en 3 discos, ¿sí? Con la aparición de esta línea primitiva, lo que vamos a tener es un eje cráneo-caudal, un extremo cefálico y caudal, y la superficie dorsal ventral y los lados derecho e izquierdo de nuestro embrión. Es importante porque en la gastrulación las células migran y los genes ya marcan, diferencian cada célula de lo que van a formar parte, de lo que van a ser cada célula. Célula que migra mal o que gastrula, se dice así, mal, puede llegar a dar anomalías. Entonces, por eso es un episodio muy importante, porque en este momento las células tienen que migrar y diferenciarse a
al destino final que tiene cada célula, ¿sí? Bueno, a partir de todas estas, del ectodermo, mesodermo y endodermo, voy a tener todas las estructuras de nuestro embrión y eso lo vamos a ver ya el año que viene. Vamos a ver específicamente cómo se forman cada uno de los sistemas: digestivo, sistema respiratorio, corazón, cardiovascular. Hasta ahora, por este año, esto es lo que vamos a ver. Espero que les haya servido, que les sea de ayuda, y cualquier cosa, revisen otra vez video y PDF a la par, porque el texto es básicamente lo que yo les dije y lo mismo la clase. Así que bueno, y cualquier consulta, ya saben, me escriben. Un abrazo.